les voy a invitar a todos ustedes a que abran sus Biblias en 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 26. 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 26. Muy bien. 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 26. Mientras van buscando en su Biblia este pasaje, antes de que lo leamos y avancemos hacia adelante, permítame decirles una cosa, hermanos. Siempre que se predica la palabra de Dios, podemos sacar provecho a ese tiempo de predicación. No importa el tema, no importa también el predicador, lo que importa es que es la palabra de Dios la que se está predicando. Y cuando Dios habla, siempre tiene una lección que enseñarnos. Solamente tenemos que tener un corazón contrito y humillado, un corazón sensible y dispuesto a escuchar la enseñanza de la palabra. Debe ser así, debe ser de esa manera, ¿ya? Se cuenta que en una iglesia, cada vez que el pastor predicaba la palabra de Dios, había un hermano que estaba en la puerta de la iglesia, y cuando ese hermano venía para despedirse del pastor, le decía: pastor, qué tremendo mensaje que ha predicado hoy, tremendo mensaje. Todos necesitaban escuchar ese mensaje. Y el pastor estaba preocupado porque él nunca decía: el mensaje también me llegó, me tocó, fue de provecho para mí. Él siempre decía que fue de provecho para los demás, pero menos para él. Y todas las veces pasaba de esa manera. El pastor estaba orando por ese miembro para que Dios le dé la oportunidad de que él también pueda reconocer de que la palabra también era para él. Finalmente el Señor contestó esa oración un domingo en la mañana. Un domingo en la mañana amaneció lloviendo torrencialmente. La única persona que llegó, aparte del director de la alabanza, fue este hermano. Entonces el pastor pensó: aquí solamente hay dos personas a las cuales tengo que predicar hoy: el director de la alabanza y el hermano, nada más. El pastor pensó: es hoy la palabra tiene que llegarle a este hermano. Y él predicó un mensaje, hermano, con un poder, con una unción muy especial. El pastor decía en el mensaje: la Biblia dice que todos somos rebeldes delante de Él. Pecamos de rebeldía, pecamos con la mentira, con la envidia, con la hipocresía. Habló de tantos pecados el pastor aquella mañana, pero solamente habían dos personas escuchando. Cuando terminó, el pastor se fue a la puerta. Y este hermano vino donde el pastor y le dijo: pastor, usted nunca ha predicado como hoy, nunca lo escuché predicar como hoy. ¡Qué unción, pastor! ¡Qué poder! ¡Qué autoridad! ¿Sabe cuál es la pena que yo tengo? Dijo el hermano: que aquellos que necesitaban escucharlo no hayan venido hoy. ¿Me entiende? Hay gente que todo el tiempo piensa que la palabra de Dios es para él, es para ella, es para, aún como esposos pensamos, es para mi esposa, pero no es para mí. Y no, la palabra de Dios es para todos, grandes, pequeños, hombres, mujeres, esposo y esposa. La palabra de Dios es para todos. El problema es que a veces nuestro corazón no está dispuesto a escuchar la palabra y aprovechar de ella. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 26, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
Vamos a orar un momento, por favor, en esta noche. ¿Ya? Voy a pedirles que oremos un momento. Padre, en esta noche te damos gracias por la vida y la salud que tú nos prestas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra durante casi una semana completa. Gracias por todos aquellos que hemos escuchado con atención tu palabra y hemos tomado decisiones sinceras para que nuestras vidas sean cambiadas por el poder de tu palabra. Gracias por tus siervos a quienes tú has usado de una manera muy especial para tocar nuestras vidas a través de la enseñanza de la Biblia. Gracias te damos, Señor, por la directiva del campamento, por el esfuerzo que han hecho. Gracias por la provisión de cada necesidad que había para llevar a cabo este evento. Gracias, Señor, por las almas consagradas. Gracias por las almas salvadas. Gracias, Señor, por esta noche final, por esta clausura que vamos a tener. Te pedimos, oh Dios, que puedas hablar a nuestras vidas de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene en este momento. Oh amado Dios, bendice tu palabra a nuestras vidas en esta noche, a esta hora y en la segunda hora también. Encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos para que sea de beneficio, de ayuda, de crecimiento espiritual para nosotros, pero que todo esto sea para la honra y gloria de tu santo nombre. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, a través del tema el nuevo orden mundial, el propósito mío al predicar era que podamos darnos cuenta cuán cerca está la venida de Cristo. La primera enseñanza que yo di acerca de las 70 semanas de Daniel fue para que entendamos que el programa profético que Dios ha diseñado para el pueblo de Israel y por ende también para toda la humanidad tiene una duración de 70 semanas, no de días, sino de años, o sea, 490 años. Ese programa profético comenzó cuando Artajerjes, el rey de Persia, le dio la autorización a Nehemías para que vaya a Jerusalén y comience a reconstruir o a restaurar los muros de Jerusalén. Ahora, cuando mataron al Mesías, se cumplieron 69 semanas de ese programa profético. 69 semanas. O sea que para que acabe ese programa solamente falta una semana. Esa semana que falta es la semana de los 7 años de la gran tribulación. Ahora bien, ¿en qué lugar nos encontramos hoy? Pues nosotros nos encontramos entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel. Es este tiempo llamado el tiempo de la gracia o la dispensación de la gracia que no le fue revelado a los profetas, que era un misterio oculto durante siglos y siglos. ¿Cuál era el misterio? El misterio era que Dios iba a levantar un pueblo nuevo de entre los gentiles. De entre judíos y gentiles, Él iba a formar un pueblo nuevo llamado la Iglesia. Este es el tiempo de la gracia, pero este tiempo de la gracia tiene que terminar cuando Cristo viene por su iglesia. Tiene que terminar porque la iglesia no ha de estar aquí para pasar por la semana 70. Tiene que terminar porque hay una semana 70 que se tiene que llevar a cabo. En esa semana 70, Israel será avivado como nación. Dios levantará 144,000 judíos que prediquen el mensaje del Evangelio en ese tiempo. El resultado serán salvos de todas las naciones, pero principalmente de la nación de Israel.
La Biblia nos enseña que cuando el anticristo aparezca para establecer este nuevo orden mundial del cual hemos hablado ya bastante, al principio hará un pacto con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo recibirá a él como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. Pero a la mitad de la semana 70, el anticristo romperá ese pacto con el pueblo de Israel y comenzará una persecución mortal en contra del pueblo judío. Entonces ellos se darán cuenta de que este era un falso Salvador, de que era un engañador. Entonces, para que Israel sea avivado como nación, para que de Israel se levanten gente salvada en la semana 70, la iglesia tiene que ser quitada. Solamente falta una semana, y cuando termine esa semana, el Señor vendrá con la iglesia al final de la semana 70 para establecer un reino de 1000 años aquí en la tierra. Hemos hablado también acerca del tema Dios es el Señor de la historia. Hemos visto cómo 4 imperios han llegado a dominar toda la faz de la tierra: el imperio de Babilonia, después el imperio de Media y de Persia, después el imperio griego y finalmente el imperio romano. El imperio romano, así como los otros imperios, tuvieron su tiempo, su apogeo, pero finalmente fueron destruidos. Pero en la semana 70, escúcheme, en la semana 70, este imperio será revivido bajo la forma de 10 naciones que formarán una confederación, y de estas 10 naciones se levantará el anticristo. Ahora bien, en el sueño que tuvo Nabucodonosor, en ese sueño, cuando esa piedra viene de los cielos y da contra los pies de la imagen del sueño de Nabucodonosor, pues esta piedra representa a Jesucristo viniendo desde los cielos para establecer su reino sobre toda la tierra. Tenemos que entender esto. La venida de Cristo por la iglesia está a las puertas. No hay tiempo que perder. Por lo tanto, como el Señor está a la puerta, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que servir al Señor. Tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado que hagamos aquí en la tierra. Ahora, en esta noche yo quisiera enseñarles el tema 3 armas que nosotros tenemos que usar para enfrentar estos tiempos finales. Es de eso que quisiera hablarles. Esto va a ser breve, por favor, que no cunda el pánico. Si estamos en los tiempos finales, la Biblia nos dice que estamos en los tiempos finales desde que los apóstoles estaban en la tierra. El apóstol Pablo escribió y él dijo, ya estamos viviendo esos tiempos finales. Ahora, estos tiempos finales son sumamente peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos? Por el aumento de la mundanalidad. Son peligrosos por el aumento de la inmoralidad. Nunca en la historia ha sido pero tan atacada la humanidad con la inmoralidad. El pastor Donatio estuvo hablando acerca de los peligros de las redes, acerca de la pornografía, acerca de muchas otras cosas más. Ahora, déjeme decirle, en la recta final de la gracia, la situación se va a poner mucho peor todavía. Le decía yo, el aumento de la mundanalidad, el aumento de la inmoralidad, el aumento de la falsedad, falsedad en la enseñanza, falsedad en la adoración, falsedad en las decisiones que la gente está tomando por Cristo.
Hace tiempo escuché decir al predicador Adrian Rogers que el gran problema de las iglesias del siglo XXI, dijo él, es que las iglesias están llenas de paganos, pero que han sido bautizados. Las iglesias están llenas de cristianos profesantes, cristianos de nombre, cristianos de etiqueta nada más, pero que nunca han experimentado un nuevo nacimiento. Tal vez por eso el apóstol Pablo dice aquí peligro entre falsos hermanos. Las iglesias están llenas de ellos. En la parábola del trigo y la cizaña, dice que la cizaña se parece mucho al trigo. En medio del trigo también está creciendo la cizaña. La pregunta que tenemos que hacernos en esta recta final de la gracia es si somos verdadero trigo o tal vez no somos verdadero trigo y todavía somos cizaña. Creo que hay tiempo todavía para que nosotros podamos tomar decisiones serias por Cristo. Estos tiempos son peligrosos, son muy peligrosos por todo eso que acabo de nombrar y por muchas otras cosas más. Si hay peligros por todas partes, como el apóstol Pablo dice en este versículo 26 de 2 Corintios, hay peligros en el campo, peligros en las ciudades, peligros en todas partes, peligros también en las iglesias. Entonces necesitamos tener armas para enfrentar los desafíos o los peligros de estos últimos tiempos. Y quisiera hablarle en esta noche acerca de 3 armas que necesitamos los creyentes hoy en día. La primera arma es la arma del conocimiento. Necesitamos conocimiento. Quisiera que venga conmigo, por favor, a 1 Samuel, el capítulo 2, el versículo 12. 1 Samuel, el capítulo 2 y el versículo 12, por favor. La primera arma que necesitamos para enfrentar tiempos muy peligrosos como los que estamos viviendo es la arma del conocimiento o el arma del conocimiento. Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 2, el versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Lo voy a leer una vez más. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era el sumo sacerdote. Era de suponer que también los hijos tengan el mismo temor y el mismo conocimiento que Elí tenía acerca de Dios. Sin embargo, aún a pesar de que eran hijos del sumo sacerdote, no tenían conocimiento de Dios. Y no estoy hablando, hermanos, de un conocimiento intelectual, no estoy hablando de un conocimiento teológico. Usted puede conocer muy bien la Biblia, usted puede saber mucho acerca de la historia del personaje más importante de la Biblia, acerca de Jesús. Puede ser que usted sepa que Él nació en un pesebre en Belén. Puede ser que usted sepa que a los 12 años estuvo en el templo discutiendo temas muy profundos de teología con los doctores de la ley. Puede ser que usted sepa que a los 30 años Él vino al Jordán para ser bautizado y que a los 33 fue muerto en la cruz del Calvario, sepultado en una tumba prestada, pero que al tercer día resucitó. Usted sabe todo esto. Pero a pesar de saber esto, usted no teme a Dios, tampoco le obedece, tampoco le sirve, tampoco quiere nada acerca de Él. Usted puede tener un conocimiento, pero mental, intelectual, pero no haber conocido a Dios, no haber conocido a Cristo de manera personal. Así que necesitamos más que conocimiento intelectual, más que conocimiento teórico. Necesitamos tener un conocimiento
personal que viene a través de una decisión personal que nosotros tomamos de aceptar a Cristo, no solamente como Salvador, sino también como el Señor de nuestras vidas. Quisiera mostrarle otro pasaje en este momento, por favor. Mire lo que dice en 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 34. 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 34. Vamos allá un momento nada más y miremos lo que Pablo le está diciendo a una iglesia. En el capítulo 15, el versículo 34, el apóstol Pablo se dirige a una iglesia cristiana. Cuando Pablo habla acerca de la iglesia de Corinto, les dice que ellos han sido santificados por Dios, o sea, apartados por Dios del mundo, de las manos del diablo, para pertenecer ahora a Dios. O sea, está hablándole a una iglesia cristiana. Pero mire lo que le dice a esta iglesia en el versículo 34. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 34. Dice la palabra de Dios: velad debidamente y no pequéis, porque algunos, mire lo que dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Él está hablando a una iglesia y Pablo dice que hay algunos en la iglesia que no tienen conocimiento de Dios, y no está hablando de conocimiento, como yo decía hace un momento, teológico, intelectual, académico, teórico. No está hablando de eso. No está hablando del discipulado bíblico que a usted le dan una vez que usted se ha convertido a Cristo. No. Está hablando de un conocimiento personal. Está hablando de mantener una relación personal con Él. La vida cristiana no tiene nada que ver con tener un conocimiento teológico acerca de Dios. Permítame decirle que Santiago dice que el diablo tiene ese conocimiento, y los demonios también conocen a Dios, conocen que Él es santo, conocen que Él es todopoderoso, conocen que Él es omnipotente, conocen que Él es sabio, lleno de gracia y misericordia, pero no le temen, no se rinden a Él y tampoco le obedecen. O sea que si vamos a tener temor a Dios, la Biblia, usted sabe que la Biblia dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Permítame decirle en esta noche que el temor es un producto del conocimiento. Mire, si su hijo sabe que usted es una persona que no tolera el error, el mal, si su hijo sabe que usted es una persona estricta y severa, entonces le va a tener temor a usted. ¿Sabe por qué? Porque lo conoce a usted. El temor es producto del conocimiento personal que una persona tiene de Dios. Si no hay ese conocimiento, entonces no vamos a tener temor. Ahora, una cosa también, el amor, por ejemplo, el amor a Dios está basado en el conocimiento. No se puede amar a una persona a quien no se conoce. No se puede amar a una persona a quien no se conoce. Cuando dos personas están de novios, por ejemplo, hay un tiempo que se llama noviazgo. ¿Para qué? Ese tiempo de noviazgo es para que se enamoren los dos antes de llegar ante el altar, para que el siervo de Dios los declare marido y mujer. Ahora, ¿por qué en ese tiempo tienen que conocerse? Porque se tienen que llegar a amar. El amor es un resultado del conocimiento. Usted no puede temer a quien no conoce y tampoco puede amar a una persona a quien no conoce.
Mire, yo le hablé en el primer mensaje que di, le hablé acerca del pastor Lorgio Guzmán, que ya partió a la presencia de Dios. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué yo aprendí a amar a este varón de Dios? Porque estábamos cerca, porque yo lo visitaba, porque él me visitaba, y cada vez que nos visitábamos, hablábamos, nos conocíamos. Si vamos a temer a Dios y si vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, el requisito es el conocimiento. Tenemos que conocer a Dios. Nadie teme a quien no conoce y nadie ama a quien no conoce. Por eso la pregunta que yo le hago en esta noche es: ¿conoce usted personalmente a Dios? ¿Lo conoce? No estoy hablando de clases de teología. No estoy hablando, hermano, de lecciones de teología que le hayan podido dar a usted. Estoy hablando del conocimiento personal que usted adquiere cuando usted habla con Dios todo el tiempo y cuando Él le habla a usted a través de la oración. La primera arma que nosotros necesitamos para enfrentar estos últimos tiempos es conocimiento personal de Dios, pero también conocimiento profundo de la palabra de Dios. Mientras más conozcamos la palabra de Dios, menos peligro habrá de que seamos engañados por la cantidad de enseñanzas falsas que se están predicando hoy en día desde los púlpitos. De verdad. Entonces, conocimiento es la primera arma que Dios quiere entregar o poner en nuestras manos. La segunda arma es el fundamento. Conocimiento. La segunda arma es el fundamento. Si queremos enfrentar estos últimos tiempos que son sumamente peligrosos, necesitamos, además de conocimiento, necesitamos fundamento. Y quiero que venga conmigo, por favor, a San Lucas, el capítulo 6, el versículo 48. San Lucas, capítulo 6, el versículo 48. Vamos allá, un momento. San Lucas, el capítulo 6, el versículo 48. 48 y 49 vamos a dar lectura en esta noche. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 48 al 49: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. O sea, el fundamento es tan importante en la construcción de una casa, porque del fundamento dependen varias cosas. Por ejemplo, cuando uno construye una casa, del fundamento depende la firmeza de la casa. La firmeza de la casa depende del fundamento. Si la casa ha de ser firme, depende del fundamento. Si un creyente ha de ser firme, a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de las presiones de la vida, a pesar de las circunstancias, algunas de las circunstancias son muy negativas, muy destructivas. Mire, si la casa ha de quedar firme en su sitio, en su lugar, a pesar de todo esto que yo estoy nombrándole, que van a golpear la casa, como las pruebas, los problemas de la vida,
las tentaciones del diablo, las tentaciones del mundo, las tentaciones que vienen de uno mismo, de su propia naturaleza pecaminosa. Entonces, hermano, necesitamos mucho más que emoción, mucho más que deseos, mucho más que buenas intenciones. Necesitamos fundamento. Del fundamento depende la firmeza. Ahora, del fundamento también depende la durabilidad de la casa. La durabilidad de la casa. Si una casa ha de durar o se ha de caer muy pronto, depende del fundamento. Sí, depende del fundamento. Mire, cuando hay un creyente en la iglesia que aparece por poco tiempo, está durante algunos meses y luego desaparece, hay una falla. Y esa falla está en el fundamento. Si vamos a ser firmes y si vamos a ser constantes en la vida cristiana, necesitamos tener un buen fundamento. En tercer lugar, del fundamento depende el crecimiento de la casa. Mire, un albañil, cuando estábamos construyendo este templo donde yo estoy predicando, el albañil me dijo: pastor, hemos cavado muy hondo para poner las zapatas de este edificio. Así que usted con toda confianza puede poner otro edificio o un tercer piso encima de todo esto, porque este templo está edificado sobre un profundo cimiento o fundamento. ¿Sabe qué? Es exactamente lo que pasa en la vida del cristiano. Del fundamento depende la firmeza, del fundamento depende también la durabilidad y del fundamento depende el crecimiento. El fundamento es importante, pero ahora permítame decirle esto. El fundamento es algo que se construye cuando la vida de un cristiano está iniciando, no después. Claro que después podemos nosotros estudiar la palabra, ponerle cimientos a nuestra vida, pero me parece que es un poco más difícil. Mire, hay creyentes en la iglesia, yo no sé si pasa en todas partes, pero pasa en nuestra iglesia. Hay creyentes que aparecen un domingo y desaparecen 4 domingos, y en el 5.º domingo vienen de nuevo. Después de que aparecen en la iglesia un domingo o 2, desaparecen otros 3 domingos y aparecen en el 4.º domingo. Ahora, cuando yo veo que los creyentes están obrando de esa manera, veo que el problema, ¿sabe dónde está? Veo que el problema está en el fundamento. O sea que cuando se convirtieron las personas, no les dieron un buen discipulado, o sea, no les ayudaron a construir un sólido fundamento cuando están empezando la vida cristiana. Y por eso se han acostumbrado, hermano, a ser como picaflores, a estar aquí por un tiempo y luego desaparecer, o muchas veces aparecer en otra iglesia. Y cuando en esa iglesia, hermano, los tratan de corregir, abandonan también esa iglesia y se van a otra iglesia. Y así están vagando, hermano, de una iglesia en otra, como los picaflores, hermano, prueban una flor y cuando terminan en esa flor van a probar a otra y así. ¿Dónde está el problema? En una vida cristiana de esa naturaleza, en el fundamento. Si usted tendría un buen fundamento, estaría firme en una sola iglesia. Estaría ahí alabando, ofrendando, apoyando a su pastor. En una sola iglesia, entendiendo que cuando usted esté frente al Señor en el tribunal de Cristo, el Señor le va a pedir cuentas a usted de todo lo que usted ha hecho o no ha hecho mientras estaba en una determinada iglesia local. La iglesia donde usted tiene que congregarse con fidelidad, con responsabilidad, con constancia, con seriedad.
Mire, yo soy miembro, además de pastor, soy miembro de la Iglesia Bautista Betel. Cuando esté delante del Señor, el Señor no me va a pedir cuentas a mí por lo que haya hecho o no haya hecho en la Iglesia Bautista Dios es Amor de mi pueblo, o en la Iglesia Maranata de Cochabamba, o en la Iglesia Bautista Estrella de Belén de Santa Cruz. No, ¿por qué no? Porque no soy miembro allá, soy miembro aquí. Es aquí donde tengo que ser fiel. Es aquí donde tengo que servir al Señor. Es aquí donde tengo que poner a trabajar los dones y los talentos que Dios me ha dado. Es aquí donde tengo que permanecer firme. La única razón por la que yo, hermano, puedo cambiar de iglesia es si yo me voy a vivir a otra ciudad o si me voy a la presencia de Dios. Y alguien me dijo en tono de broma que la única razón para que yo me falte a un culto al Señor es que sea más sabio que Salomón. ¿Qué tal? Alguien me dijo cuando estaba empezando la vida cristiana: Fernando, si tú te crees más sabio que Salomón, te puedes faltar entonces a los cultos. Si eres más viejo que Matusalén, entonces te puedes quedar en tu casa. Si has sufrido más que Job, entonces tranquilamente puedes quedarte también en la casa. Pero si no te ha pasado por todo eso, entonces tienes que estar en tu iglesia. Un día, un hermano de los Estados Unidos, no era pastor, no era misionero, no era nada, era simplemente un hermano, llegó a nuestra iglesia. Y lo que nos impactó fue que él dijo: tengo 43 años en la vida cristiana. Y en esos 43 años, dijo él, me he faltado a mi iglesia solamente 3 veces. En 43 años, 3 veces. ¡Wow! Todos pensaban, el hermano debe estar exagerando. O a lo mejor vivía en la iglesia. No. Cuando terminó el culto, todos teníamos la curiosidad de preguntarle: ¿y por qué se faltó las 3 veces? Y le preguntamos, le dijimos: hermano, díganos, 43 años, 3 veces faltarse a la iglesia, ¿por qué? Él me dijo: desde que me convertí, me enseñaron, escuche bien, me enseñaron que congregarse era un mandato y que no congregarme era un pecado. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Que desde el principio me ayudaron a construir un sólido fundamento. Un sólido fundamento. Lo que este hermano estaba haciendo, estaba viviendo en obediencia a los principios bíblicos que le habían enseñado desde el día cuando él se convirtió a Cristo. Sencillamente eso. Por eso le digo yo en esta noche, amado hermano, amada hermana, si usted va a ser constante, si usted va a ser fiel, si usted va a ser una persona responsable, una persona disciplinada, una persona servicial, una persona que viva una vida santa para Dios, depende mucho del fundamento que usted tiene en este momento. Lucas 8:13, quiero que lea conmigo Lucas 8:13. Mire, le conviene a usted que leamos Lucas 8:13 en este momento. San Lucas capítulo 8, versículo 13. Mire, San Lucas capítulo 8, versículo 13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Quédese ahí. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pregunto yo, ¿es importante el gozo en la vida cristiana, sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Es importante que en la vida cristiana, hermano, vivamos con gozo. En nuestra casa, en el camino, en el trabajo, en el estudio, en todas partes. Debemos manifestar el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas.
El cristiano no debería ser una persona amargada, una persona renegada, una persona que todo el tiempo está renegando en contra del calor, en contra del frío, en contra de todo el mundo. Una persona malhumorada, una persona contreras. No. El cristiano debería ser una persona llena del gozo del Espíritu Santo. Debemos estar en la iglesia y ¿qué? Saludarnos con gozo. Debemos alabar a Dios con el gozo de Dios. Debemos escuchar la predicación de la palabra de Dios con gozo. A los predicadores debemos predicar con gozo a las almas. Debemos aconsejar con gozo. Debemos recibir a la gente con gozo. Y debemos, hermanos, despacharlos a su casa con gozo. Es lo que tenemos que hacer. El gozo atrae. El gozo contagia. El gozo contagia. Tenemos aquí en la iglesia a nuestro hermano, el pastor de jóvenes, el pastor Nélido Pérez. Yo no sé si, ojalá que no esté escuchando, pero permítame decirle, me encanta escucharlo cómo dirige la alabanza. Desde el momento en que sale, levanta toda la congregación, porque comienza a dirigir con gozo, con el gozo del Espíritu Santo, que está rebosante en su corazón, pero se le salpica por medio de los labios, por las palabras que dice, por la mirada que tiene, por los gestos llenos de gozo. Hermanos, el gozo es importante en la vida cristiana, pero permítame decirle una cosa en esta noche. El gozo tiene un talón de Aquiles. El gozo tiene una gran debilidad. ¿Y sabe cuál es la debilidad? Que el gozo es una emoción. Y no se pueden confiar demasiado en las emociones. Como el gozo es una emoción, entonces el gozo puede cambiar, el gozo puede tambalear, el gozo puede ser destruido. Por eso el gozo, para que sea permanente, para que el gozo esté ahí todo el tiempo, necesita tener un fundamento. El gozo no es el fundamento, necesita tener un fundamento. Cuando usted ve a una persona, hermano, gozosa todo el tiempo usted lo ve gozosa. Cuando usted habla con ella, está siempre, tiene una palabra llena de gozo, siempre una palabra de ánimo para usted. Y aun cuando sabe que está pasando por pruebas, cuando sabe que está enfermo, cuando sabe que un pariente está en cama, en una camilla de un hospital, aun cuando sabe que ha perdido un ser amado, pero usted puede ver la serenidad de Dios y el gozo del Espíritu Santo. ¿En dónde? En su corazón. El gozo es importante, pero el gozo es una emoción que necesita un fundamento. Mira lo que dice San Lucas capítulo 8 versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos, escuche, que tienen gozo, no tienen otra cosa que es más importante. ¿Qué? No tienen raíces. Entonces, como no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cómo es posible, hermano, que crean por algún tiempo? Quiere decir que no son permanentes, que son temporales en todo lo que hacen, que son cíclicos. Un día están tocando el cielo porque están llenos de gozo, y al otro día están tocando las llamas del mismo infierno porque alguna cosa mala les ha sucedido en la vida. Su gozo no es estable, no es permanente. ¿Y dónde está la falla? La falla está en el fundamento. La falla está en el fundamento.
Si usted es una persona llena de gozo, usted necesita tener fundamento para que ese gozo dure. Usted puede tener gozo y no tener raíces. Esta gente tenía gozo, pero no tenían lo que es más importante, raíces profundas. Necesitamos tener raíces, y no a flor de piel, no a flor de tierra. Las raíces tienen que ser profundas. Permítame decirle una cosa. Cuando llegamos a Mairana, nos sorprendió conocer por primera vez estos árboles que se llaman los paraísos. Los paraísos estaban plantados a los bordes de la cancha y eran árboles, hermano, hermosos, porque daban una sombra tremenda a toda la gente que se sienta, bajo esas ramas. Pero los paraísos tienen un problema crónico. ¿Cuál? Que la raíz del paraíso, hermano, es sumamente superficial. Usted puede ver las raíces del paraíso a flor de tierra, por ahí. ¿Y qué pasa? Cuando viene un viento muy fuerte, el paraíso, hermano, se tumba, se cae. El problema no está en las ramas, ni tampoco el tronco. El problema está en la raíz. La raíz es sumamente superficial. Cuando un cristiano, hermano, cae, cuando un cristiano ha cedido a la tentación y ha caído en el pecado, y después del pecado quedan ruinas, una vida cristiana manchada con el pecado, un testimonio hecho pedazos, cristianos que están con los ánimos por los suelos. Usted piensa por un momento y dice, pero el domingo anterior estaba cantando alabanzas alegre en el templo. Parecía tan gozoso, tan lleno del Espíritu Santo. Pues ¿sabe qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que como estos de Lucas 8:13 tenían mucho gozo, tenían mucho entusiasmo, muchas ganas de seguir a Dios, de seguir en el camino angosto, pero no tenían raíces. No tenían raíces. Y cuando un cristiano no tiene raíces, va a ser temporal, se consagra por algún tiempo. Cuando hay una conferencia, pasa ante el altar y con lágrimas en los ojos le dice: Señor, me reconcilio contigo, ahora hago promesas de que te voy a seguir con fidelidad hasta el final de mis días. Pero esa promesa dura unos 3 o 4 meses y luego el creyente desaparece otra vez de la iglesia. ¿Dónde estaba el problema? ¿Qué pasó? ¿El predicador no enseñó bien la Biblia? ¿El Espíritu Santo le falló? No, las fallas están en el creyente, concretamente hablando, en el fundamento. Creyentes llenos de gozo, pero que no tienen raíces, no tienen fundamento, no tienen palabra de Dios, hermano, como principio en su vida. Son creyentes, hermanos, cíclicos, creyentes temporales, que por un tiempo nada más, hermano, hacen compromisos con Dios que no duran por mucho tiempo. El problema está en el fundamento. Y finalmente, hermanos, son tragados por una prueba o por la adversidad. Dice, en el tiempo de la prueba se apartan. La prueba no es para que usted se aparte de Dios, no es para que se decepcione de Él. Las pruebas no vienen para que usted deje de amar a Dios. Las pruebas Dios las permite para que usted se acerque más a Dios, para que usted lo ame más, para que usted lo conozca mejor que antes, para que su fe crezca y su amor hacia Él sea más robusto cada día. ¿Acaso no dijo Job que fue echado en el horno, pero que como el oro salió más refinado de las pruebas que Dios había permitido en su vida? Hermano, ¿por qué cuando los creyentes se enfrentan pruebas, en lugar de amar, de confiar más en Dios, en lugar de acercarse a Él, en lugar de conocerlo a Él mejor que antes, más bien se apartan, se alejan de Dios, se van de la iglesia?
¿Dónde está el problema? El problema está en el fundamento. Jóvenes o señoritas gozosas en la iglesia, pero que no tienen fundamento, no tienen raíces. ¿Para qué? Para enfrentar los problemas cotidianos de la vida, las tentaciones del diablo, las tentaciones del mundo, las ofertas de los amigos. Cuando un creyente, hermano, tiene gozo en la iglesia, pero no puede decirle no al pecado, hay un problema. ¿Dónde? En el fundamento. Hace años, una iglesia me invitó a predicar en una conferencia. Habían como 7 iglesias reunidas en esa iglesia. Había una cantidad enorme de hermanos allá. El pastor de la iglesia me alojó en la casa de unos hermanos. Eran unos hermanos que tenían varios hijos. La primera noche cuando yo llegué allá, un joven vino para hablar conmigo y me dijo: pastor, quisiera compartir con usted un momento. Y le dije: claro que sí, ¿cómo no? Hablemos un momento. Y nos sentamos. Y yo hablaba poco, quería que él hable. Recuerde una cosa: si usted quiere conocer el corazón, la condición espiritual de la persona, déjele hablar un buen rato. De la abundancia del corazón habla la boca. La boca lo delata a uno. La boca lo delata cómo realmente está usted delante de Dios. ¿Sabe lo que ese joven me dijo aquella noche? Pastor, siento unas ganas tremendas de seguir a Cristo. Cuando estoy en la iglesia y estamos alabando, me siento bien. Cuando estoy escuchando la predicación, me siento bien. Cuando estoy con mis amigos en la iglesia, me siento bien. Y finalmente me dijo esto: pastor, quisiera que todas las noches hubiera culto en mi iglesia, porque me siento bien cuando estoy en los cultos de mi iglesia. Me siento. Y sabe lo que yo fui notando y anotando aquí en mi mente como resultado de aquella charla, y me fui a dormir pensando las veces que él mencionó estas dos palabras: me siento, me siento, me siento, me siento. ¿Y sabe lo que pasó? La penúltima noche, cada noche cuando terminaba el culto, yo me venía caminando con ese joven a su casa. Era la casa donde yo estaba alojado. Pero la penúltima noche lo busqué y él no estaba por ningún lado. Entonces, no habiendo él, me vine yo solo porque conocía ya la casa. Llegué allá y me entré al cuarto para descansar. Al otro día, a las 5 de la mañana, alguien tocó la puerta del cuarto donde yo estaba. Cuando abrí, era la mamá de este muchacho. Me dijo: pastor, discúlpeme, estoy un poco desesperada. ¿No sabe qué ha pasado con mi hijo? Anoche usted no habló con él. Entonces le dije: no, lo busqué yo para venirme con él aquí a su casa, pero él no estaba por ningún lado. Entonces me vine solo. Porque ¿qué ha pasado, hermana? Y me dice: no ha llegado a dormir a la casa. ¡Wow! Entonces faltaba una noche más de conferencia. Y esa última noche él apareció en la iglesia. Y cuando terminó, hermano, cuando yo terminé de predicar y acabó el servicio, yo fui, lo busqué y le dije: vamos, hermano, vamos hasta la casa. En el camino él no hablaba como las otras noches. Tampoco tenía la misma alegría. Llegamos a la casa y le dije: hermano, tengo que hablar contigo un momento, ¿podemos hablar? Y él me dijo que sí. No era el mismo. Estaba triste, estaba como avergonzado. Entonces le dije: muchacho, esta mañana tu madre
Vino a buscarme desesperada porque dice que tú no has llegado a dormir en la casa. Dime por favor qué ha pasado. Y él se agachó y se quedó callado. Él no quería hablar conmigo. Entonces le dije, mira muchacho, mañana yo tengo que irme de aquí. Si tú no quieres que yo hable con el pastor acerca de lo que me vas a contar, no lo voy a hacer. Lo que tú me digas, lo voy a llevar conmigo mañana cuando me vaya. Pero cuéntame por favor. Y después de eso él comenzó a derramar lágrimas de sus ojos. Y me dijo, pastor, anoche cuando terminó el culto, vino una jovencita de la iglesia y me dijo, ¿me acompañas por favor hasta mi casa? Entonces yo la acompañé, porque ella vive en un lugar un poquito alejado, un lugar un poco peligroso. La acompañé. Y cuando llegué a su casa, ella me dijo, ¿podrías pasar y tomamos una soda y después te vas? Entonces le dije, ya, está bien, voy a pasar. Cuando yo pasé me di cuenta que ella estaba sola en la casa, que no estaban sus padres allá. Entonces le dije, dejemos las cosas ahí. No quiero escuchar más. Me imagino lo que ha pasado anoche, hermano, y no quiero pensar en eso. Solamente contéstame esto. Anoche tú has caído en pecado, ¿verdad? Y él movió la cabeza y dijo, sí, sí. Esa noche, hermanos, lloramos juntos. Aquel muchacho lloró como un niño pidiéndole perdón a Dios. Y estoy seguro que Dios le perdonó. Dios perdona cuando el creyente se arrepiente. Lo que Dios no hace, porque es un Dios de justicia también, además de ser un Dios de amor, es quitar las consecuencias del pecado del camino. Hermano, cuando pecamos podemos acceder a su perdón, pero aún a pesar de eso tenemos que cargar con las consecuencias. Pero ¿por qué cayó aquel muchacho? Es la gran pregunta. Porque estaba basado, su vida cristiana entera estaba basada en las emociones. En yo me siento, yo deseo, yo me siento bien cantando, me siento bien cuando predican, me siento bien cuando estoy alabando adelante, me siento bien. Si la vida cristiana de usted, mi hermano, está basado solamente en eso, en buenas intenciones, en emociones, en buenos deseos, no es suficiente para enfrentar todos los leones que hay afuera de las 4 paredes del templo. No es suficiente. Afuera de las 4 paredes del templo hay un diablo que lo está esperando como un león hambriento a usted. Afuera de las 4 paredes del templo hay un Wi-Fi que le está esperando con páginas de pornografía. Así es. Y déjeme decirle, si lo único que usted tiene para combatir a todos esos leones hambrientos, por tragárselo enterito, por destruir su vida, si lo único que usted tiene son deseos de me siento bien, siento deseos de seguir adelante, si lo único que usted tiene es eso, permítame decirle aquí que no es suficiente. No es suficiente. Usted necesita mucho más que buenas intenciones, mucho más que buenos deseos. Usted necesita un sólido fundamento
que solamente el estudio profundo de la palabra le puede dar a usted. Así es. Si usted en esta noche se está preguntando a estas alturas, pastor, muy bien, estoy convencido ya, dígame cuál es el fundamento. El fundamento es, mire lo que dice el Salmo, el Salmo 1, vamos allí rápidamente, el Salmo 1. Ya casi estamos en el final, no se preocupe, por favor, que no panda el pánico, por favor, que no cunda el pánico. Mire lo que dice el Salmo capítulo 1, el versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol. Está hablando del creyente que medita a diario en la palabra de Dios. ¿Sabe cuál será el resultado? El versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Es la meditación diaria en la palabra de Dios. Es la obediencia a la palabra de Dios la que permite que podamos construir un sólido fundamento. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, el que oye la palabra y el que hace la palabra está construyendo su casa sobre la roca. Y vendrán tormentas, y vendrán vientos huracanados, y vendrá la adversidad, y vendrán las tentaciones del diablo, vendrán las tentaciones del mundo, vendrán las tentaciones aquí en la misma iglesia. Cuando suceda un problema y usted tenga la tentación de tirar la toalla y salir por la puerta, usted resistirá a esa tentación porque tiene un sólido fundamento debajo de sus pies. ¿Sabe lo que necesitamos para enfrentar estos últimos tiempos que son altamente peligrosos? Necesitamos conocimiento personal de Dios. Y en segundo lugar, necesitamos un sólido fundamento, que es la palabra de Dios. Y finalmente, la tercera arma que necesitamos para enfrentar estos tiempos de mucho peligro es el discernimiento. Necesitamos conocimiento, fundamento y discernimiento. Quisiera, hermano, que leamos, por favor, rápidamente, Levítico capítulo 10, versículo 9 al 11. Ya estamos terminando, por favor. Téngame paciencia, por favor. Ya estamos acabando. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice, versículo 9, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. El 10, para poder, escuche bien, discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. En Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú fueron muertos por Dios mismo, por medio de fuego que descendió desde los cielos y los consumió en cuestión de un momento. Pero ¿por qué murieron estos jóvenes? Murieron porque ofrecieron a Dios un fuego extraño que Dios nunca les había mandado. Pero la pregunta es, ¿por qué Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el sumo sacerdote, ofrecieron a Dios este tipo de fuego? ¿Por qué? ¿Sabe por qué?
porque no tuvieron discernimiento, porque no se dieron cuenta que ese fuego, en lugar de exaltar el nombre de Dios, lo iba a ofender, lo iba a enardecer, lo iba a llenar de ira e iba a causar un juicio severo sobre cada uno de ellos. Si ellos hubieran tenido discernimiento, jamás hubieran puesto ese fuego extraño encima del altar de Dios. Si usted tuviera discernimiento, jamás aceptaría la invitación que el amigo le está haciendo, diciendo: ven conmigo, no vamos a hacer nada, solamente vamos a hablar, solamente vamos a charlar, vamos a jugar un momento. Si usted tuviera discernimiento, usted se daría cuenta que esas palabras dulces esconden malas intenciones, porque después de la charla, después de las risas, han de sacar el vino, han de sacar la cerveza, han de sacar la droga. Y tú, joven o señorita, terminarás con tu testimonio por los suelos. Si tuvieras discernimiento, no irías con aquel muchacho para estar a solas, para exponerte al pecado. Te darías cuenta de a dónde te puede llevar todo ese. Te darías cuenta de que un momento de placer carnal puede destruir una vida entera, maravillosa, que Dios tiene reservada para ti. Si tuvieras discernimiento, le dirías no a cosas que te pueden dañar, a cosas que pueden manchar tu vida, tu testimonio, que pueden destruir todos tus grandes sueños que tienes en este momento delante de Dios. Si tuvieras discernimiento, serías capaz de cerrarle la puerta a todo aquello que te quiere dañar, moral y espiritualmente hablando. Si tuvieras discernimiento, no irías como un cordero al matadero cuando el diablo te está ofreciendo una carnada. Si tuvieras discernimiento, te darías cuenta que detrás de esa carnada que parece bonita, que parece atractiva, hay un anzuelo diabólico que lo único que quiere es destruir tu vida, verte por los suelos, con tu testimonio, con tus ánimos, por los suelos. Tan solo si tuvieras discernimiento, si tuviéramos discernimiento, hermano, no ofreceríamos a Dios cualquier tipo de alabanza. No estaríamos escuchando, hermano, a cualquier tipo de predicador. Si tuviéramos discernimiento, no estaríamos mirando cualquier cosa en el celular, en la televisión, en una película. Si tuviéramos discernimiento. En Hebreos capítulo 5, el versículo 14, el apóstol Pablo dice: pero el discernimiento es para los que han alcanzado madurez espiritual. ¿Quiere usted tener discernimiento espiritual? Madure espiritualmente. Solamente aquellos que están madurando espiritualmente están dotados con discernimiento espiritual, necesario para poder, hermano, identificar la maldad y la falsedad que va a abundar a raudales en la recta final de la gracia. He querido hablarles en esta noche acerca de 3 armas que necesitamos sí o sí para enfrentar estos tiempos últimos, que son tiempos altamente peligrosos. Necesitamos conocimiento, necesitamos fundamento y necesitamos discernimiento. La oración más valiosa que le puedes hacer a Dios en esta noche, ¿sabes cuál es? Señor, quiero conocerte más. Quiero amar y meditar en tu palabra para tener un sólido fundamento. Y quiero que tú, Señor,
me ayudes a madurar para tener discernimiento espiritual. ¿Por qué no le decimos eso en esta noche? Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias Señor, gracias por tu palabra que ha sido predicada en todo este tiempo. Que nos ayude Señor a través de ella a conocerte más de manera íntima y personal. Que tu palabra Señor sea nuestro fundamento. Que tu palabra sea el fundamento que nos ayude a estar firmes ante las acechanzas del diablo, del mundo y de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y que sea tu palabra la que nos ayude a madurar espiritualmente para que podamos tener el discernimiento espiritual para darnos cuenta de lo que estamos haciendo, para darnos cuenta de dónde estamos yendo, qué es lo que estamos oyendo y en qué lugares estamos frecuentando. Bendito Dios, permite Señor que todos los que estamos oyendo tu palabra estemos tomando decisiones profundas en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.